Digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo estoy seguro que muchos de ustedes escucharon esa cita anteriormente. Yo también te digo que tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré. Subraye la palabra edificaré, porque la palabra edificaré en el original en el que está escrito el Nuevo Testamento, que es en el idioma griego, es la palabra oikodomeo. Oikodomeo es una palabra compuesta de oikos y domeo. Oikos en griego significa en el español hogar o casa de familia. Oikos, hogar, casa. Domeo es edificio, techo, de ahí viene la palabra domo. Oikodomeo. ¿Y por qué es importante, pastor, definir estas cosas? Porque, amado, usted entenderá y sabrá y se dará cuenta que cuando no definimos bien o correctamente las cosas, podemos interpretar incorrectamente lo que se dice. Por eso es importante la definición. Definir las cosas para entenderlas es muy importante. Jesús lo que está diciendo acá es, sobre esta roca le pondré techo a la casa que voy a edificar. Edificaré mi iglesia. La iglesia es un lugar, es una estructura, es un organismo que tiene una edificación. Y las puertas del Hades, y quisiera entrar en la definición de Hades, pero no lo voy a hacer, lo haremos después, no prevalecerán contra ella. Así las cosas, vamos a Efesios capítulo 2, verso 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Estoy dando un espacio en lo que usted localiza esa escritura. La Biblia dice en Efesios, la carta a los Efesios del capítulo 2, verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. La palabra santos allí lo que quiere decir es los hermanos de la iglesia. No está hablando de los santos o la figura de la iglesia tradicional, sino conciudadanos de los hermanos, de los santos, los que han sido llamados y separados por Dios para su obra. A eso se refiere cuando habla de santos. Dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y una vez más comienza a mencionar la palabra edificados. Dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora bien, esa palabra edificado, cuando habla allí de edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuando uno la traduce al español, suena igual que la palabra de Mateo 16, pero no es la misma palabra en el original. La palabra que se utiliza allí es la palabra epoicodomeo. Epoicodomeo. Y allí es otra cosa. Allí lo que está hablando es que se construye o se pone el techo capa sobre capa, capa sobre capa. Los apóstoles y los profetas colaboramos en la edificación del cuerpo, poniendo estructura sobre estructura, estructura sobre estructura. Pero quien realmente edifica la iglesia es Cristo. Eso es importante, ¿ok? Eso dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, el edificio que está hablando ahí no son paredes de concreto o de madera. El edificio de que está hablando aquí es lo que se está construyendo. ¿Y qué es lo que se está construyendo? A la iglesia, la que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y luego sigue diciendo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Otra vez la palabrita edificados. Y allí la palabra no es ni la misma del versículo anterior, ni tampoco es la misma de Mateo 16. La palabra que se utiliza allí es sunoikodomeo, sunoikodomeo. Y esa palabra en el original, traducida al español nuestro, significa construir junto con otros. O sea, edificar una casa con otros. Y termina el texto del verso 22 diciendo, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia? Edificar juntos una casa de Dios en el Espíritu. Colosenses capítulo 1, verso 18, dice la Escritura, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, pastor, ¿por qué usted comienza hablando de estas escrituras? Bueno, me alegro que me pregunte. Y es que vivimos en una generación que está obsesionada con construir. Construimos ministerios, construimos plataformas, construimos organizaciones, construimos marcas, construimos auditorios, construimos proyectos, pero pocas veces nos sentamos para hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Porque no toda construcción representa el propósito de Dios. De hecho, desde Génesis, ahí empezando la humanidad, encontramos dos maneras diferentes de construir. Ahí en los primeros capítulos, Caín edificó una ciudad para encontrar su seguridad lejos de Dios. ¿Te acuerdas? Errante. Babel. Babel edificó una torre para alcanzar al cielo mediante el trabajo y el esfuerzo humano. Pero Dios siempre quiso edificar una casa donde Él habite entre su pueblo. De hecho, Él hizo varios modelos en el Antiguo Testamento. Pero luego Juan, ¿verdad? Porque dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego en el Nuevo Testamento, al escribir el apóstol Juan, él dice, en el principio era el verbo. O sea, en otras palabras, Juan está diciendo, lo que vieron desde Génesis fue lo que físicamente se hizo. Pero yo necesito que ustedes entiendan que antes de que se escribiera Génesis, ya había una intención. Ya había una visión para la iglesia. Y por eso Juan dice, en el principio era el verbo. O sea, que antes de Génesis estaba la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó, y esa palabra habitó es la misma palabra que se utiliza para tabernáculo, en otras palabras. Aquel verbo se hizo carne y hizo tabernáculo entre nosotros. De manera que la Biblia no es otra cosa que, de hecho, mucha gente piensa que la Biblia es simplemente la historia de gente que está buscando a Dios, pero la realidad es que la Biblia es la historia de Dios construyendo, edificando una casa, un lugar en donde su presencia pueda habitar. Es la historia de Dios buscando, como dijo Jesús en Mateo 16, oikodomeo, edificar donde se pueda habitar. Y escuche, porque esa casa no es un edificio, esa casa es un pueblo. Pero así como un edificio, esa nación, ese pueblo posee un diseño. Yo no sé cuántos de los hermanos que están conectados tienen experiencia en construcción, que colaboran o laboran, más bien dicho, en el negocio de las construcciones, las constructoras. No sé si habrá algún ingeniero o algún arquitecto, pero escuche, si usted tiene experiencia en construcción, usted sabe que antes de construir algo, usted necesita diseñarlo. No podemos edificar o construir de la nada, sencillamente de la idea.
Durante estas semanas que vamos a estar compartiendo, no vamos a estudiar simplemente un tema de liderazgo, pero vamos a descubrir juntos qué clase de iglesia vino Cristo a establecer esta tierra. Y vamos a tratar de apegarnos lo más posible al diseño original. Porque solamente cuando entendamos el diseño original, vamos a poder reconocer aquellas cosas que necesitan ser restauradas, aquellas cosas que necesitan ser arregladas y aquellas cosas que necesitan ser, reformadas. De hecho, les garantizo algo. Muchos de nosotros estamos orando por avivamiento, cuando la realidad del caso es que Dios anhela reformarnos, porque la vida de Dios no ha faltado. Quien ora por avivamiento es porque no tiene la vida de Dios. Aviva, aviva, o sea, viva. Si necesita viva, es porque está muerto. Y usted no está muerto, mi hermano. Usted está vivo en Cristo. Y el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Imagínese. Muchas de las cosas no es falta de avivamiento. Muchas de las cosas es la necesidad de reformatear nuestra perspectiva. Porque como decía el Señor, no puede venir el vino nuevo en odres viejos. Nuestro propósito no es producir líderes más eficientes, sino líderes formados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias. Gracias porque nos das la oportunidad de poder seguir aprendiendo cada día más de tu palabra. Gracias, Señor amado, porque tu iglesia está reunida a través de esta red, Padre. Somos una iglesia que te ama, que entiende, Padre, que tenemos que despojarnos de todo aquello que nos aleja de ti, Señor. Que tenemos que dejar que ese Cristo que vive en nosotros siga creciendo, Padre. Renunciar a toda agenda personal, renunciar a todo aquello, Señor amado, que nos separa, Dios mío, de tu presencia. Que entendamos, Señor amado, que el discipulado no es otra cosa que aprender a vivir como tú, Padre. Renunciar a todo aquello, Señor, que no nos permite reflejarte, Señor amado. Padre, queremos seguir creciendo, madurando en tu palabra, Señor de los cielos. Yo te doy gracias por cada una de las personas que se ha conectado en esta noche.